Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Leamos la Sagrada Escritura con atención, con reverencia. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es la palabra del Señor. Que el Señor nos concede el auxilio de su Espíritu Santo para exponerla. Los primeros versículos que hemos leído nos muestran el corazón del apóstol Pablo. Es un corazón paternal. Ustedes saben, o la mayoría, que dimos toda una serie en la primera carta a los Corintios. Todo el trato de Pablo según la situación que estaba viviendo aquella iglesia llena de problemas tan diversos y de consultas que le habían hecho. Y en estos versículos él nos abre su corazón, un corazón como de padre, cuando quiere hacerse fuerte para que sus hijos no sufran. Los padres saben que esto es así. Tenemos a veces que hacernos fuertes para no lastimar y que nuestros hijos no sufran. Y hay una convicción también que Pablo expresa aquí en estos versículos. Y es esta, que él ahí en Corinto tiene verdaderos hijos. La alegría de los padres son sus hijos. Hoy hace 8, me parece, hace 15, que hablábamos del gozo, y una de las ilustraciones que puse es el gozo del anuncio de la paternidad. No es como el gozo de los chistes, el gozo del nacimiento. Bueno, pues ahí tenía gozo el apóstol Pablo, sabiendo que había muchos de los cuales él dice, ellos son los que me causan alegría saber que estén bien. Y habíamos visto que el mismo apóstol Juan también se expresaba de esa manera cuando él decía, no tengo yo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Esa es la alegría y el corazón, y eso es lo que dice aquí. Pero había estado él en gran tribulación por la situación de Corinto. Y esto lo expresa así en los versículos 3 y 4, cuando él dice que por la angustia del corazón.
En el versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, no enojado, aunque a veces el celo santo lleva a un enojo santo, pero dice con muchas lágrimas. Administrar el castigo y ejercer la disciplina no es algo que disfrutan los padres, pero por amor lo hacen. Y recordamos que había casos no solo de disciplina, sino de excomunión en esta iglesia. La angustia del corazón de un verdadero hombre de Dios, que se duele de ver a los que Él ha llevado a Cristo desviándose, enfriándose. ¿Cómo duele cuando vemos gente que llega a la iglesia y los vemos entusiasmados? Qué maravilloso, nunca había estado en una iglesia así, que la doctrina de la gracia, que esto, que la predicación es positiva, y sí, mucho bonito. Y después parece que se acostumbraron y ahora viven una vida dando el mínimo para el Señor. Y esas cosas también traen angustia al corazón de los pastores. También habíamos visto la necesidad de que en la iglesia el pecado se trate bíblicamente. Porque como expresa aquí el apóstol Pablo, el pecado no se comete solo contra Dios. No es solo un pecado contra Cristo, que es la cabeza de la iglesia, sino contra la iglesia misma. Y estas situaciones habían estado sucediendo ahí. Él lo expresa así muy claramente, que debería esa iglesia entender que no es una ofensa nada más hecha contra los ministros. Algunas personas viven un cristianismo así, tratando más bien como de agradar a sus pastores y de esconder el pecado de sus pastores. No le diga al pastor que tal cosa, no le diga a tal hermano. Y entonces viven de esa manera, como si la ofensa fuera contra nosotros. No es solo contra nosotros, sí, como padres espirituales de algunos, pero el pecado se comete contra Dios. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo es afectado cuando hay pecado, y eso había sucedido en la iglesia en Corinto. Pecado, horrible pecado que daña a la iglesia y que impide el avance del reino de Cristo. Aquí se trata el caso de un ofensor. Muchos creen que ese ofensor del que leímos aquí, al cual ahora dice Pablo que había que perdonar y recibir, se trata del hombre que había sido excomunicado, del cual leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y he leído de hombres de Dios que piensan así. Yo al leerlo y releerlo no veo que podamos afirmar que así sea, pero puede ser ese que a pesar del horrible pecado que cometió y de que fue excomunicado, el Señor le concede arrepentimiento y ha de volver a ser admitido en la iglesia del Señor. Por el lenguaje, más me parece que pudieran ser personas que habían ofendido personalmente al hombre de Dios, a Pablo. Y tal vez se habían unido con aquellos adversarios de los que hemos estado hablando, ¿verdad? Había adversarios de Pablo en la iglesia en Corinto. Y toda esta carta, cuando vamos a ir viendo, veremos que es una defensa de Pablo de su ministerio. Había terribles ataques al ministerio apostólico de Pablo. Pudiera ser también que sea de alguien o de algunos que se unieron a estos opositores de Pablo, pero ahora habían reconocido su pecado y su error de oponerse al hombre de Dios, de oír las calumnias y hacerles caso.
A mí, como les digo, me parece también entonces que pudiera ser una persona que difamó al apóstol Pablo, se unió a eso. Pero de ninguna manera se excluye que pudiera también ser aquel inmoral que es juzgado y cuyo veredicto leemos en 1 Corintios capítulo 5. Y entonces después dice el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y vamos a concentrarnos en este próximo versículo para la exposición, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando vamos a hablar de Satanás, es necesario hacer algunas aclaraciones, porque hay extremos en cuanto a esto. Les anuncio, vamos a hablar del diablo, y necesitamos tener un concepto correcto y bíblico del diablo. Hay un extremo en el cristianismo en el cual se trata con el diablo y los demonios de una manera supersticiosa. Muchos de aquí han venido de contextos así. Y ven al diablo en cada rincón y tratan las acciones demoníacas de cierta manera supersticiosa, casi como los brujos. Nosotros no estamos en ese extremo. Pero hay otro extremo igual de peligroso en el que yo veo a muchos caer, y es ignoran a Satanás, ignoran al diablo. Y cuando se enfrentan situaciones terribles que están dañando su vida, su familia, la iglesia, parece que se les olvida que existe el diablo. Entonces, tenemos que tener una posición bíblica al respecto de ese enemigo tan terrible que es poderoso, al que nosotros no podemos vencer con armas humanas. Por eso es que el apóstol dice después en su epístola, las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, hay una guerra, pero no la podemos pelear como el mundo pelea sus guerras. Esta guerra es espiritual. Nosotros no tratamos con el diablo reprendiendo demonios, haciendo exorcismos, ritos extraños de los que seguimos oyendo, que la gente piensa que puede vencer al demonio con ritos y extrañas cosas que cada uno de ustedes conoce, pero cada vez se asombra uno de las cosas que la gente inventa para luchar contra el demonio. Pero hoy vamos a ver que la Sagrada Escritura nos habla de él y cómo pelear contra él, porque vean ese otro extremo, lo terrible que es ignorar al diablo, ignorarlo como si no existiera. Y algunos incluso hablan del mal como si fuera algo impersonal. Sí creen en el bien y el mal, pero no que haya uno que es el maligno, el enemigo de Dios, el príncipe de las tinieblas, el destructor, homicida desde el principio y mentiroso. Necesitamos ser conscientes que existe y que está activo todavía. Sí, restringido, pero activo. Pensemos en esto al considerar este estudio. ¿Por cuántos siglos estuvo la humanidad entera en completa oscuridad, excepto un pequeño pueblo allá en Medio Oriente? Pensémoslo. Desde el inicio, sabemos nosotros lo que ocurrió con la humanidad. Toda ella se fue tras la maldad y la violencia, y Dios envía un juicio. Todo el mundo estaba bajo oscuridad. Solo Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron los únicos que se salvaron de aquel juicio.
Y luego a la descendencia de Noé le corresponde otra vez fructificar y llenar la tierra. ¿Y qué hacen? Se vuelven a desviar. Y son los que poblaron el mundo entero. Pero, ¿qué pasó? Otra vez siguiendo la oscuridad, el reino del maligno, todos los reinos antiguos, los egipcios, los fenicios, los asirios, todos, los babilonios, es decir, los caldeos, cualquier cultura de la que usted mencione antigua, toda en oscuridad. Y si estaban en oscuridad, sin conocer al Dios vivo y verdadero, ¿bajo quién estaban? Bajo Satanás. Entonces, por muchos siglos, Satanás reinaba, imperaba, y solo había una pequeña luz en Israel, el pueblo al que Dios se reveló. Pero todo cambia con la venida del Hijo de Dios, el Mesías prometido. Leamos por favor Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, dice Cristo. Eso es en su ministerio terrenal. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso está diciendo Cristo. Y luego, cuando habla del Espíritu Santo en el capítulo 16 de Juan, a partir del versículo 8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14 dice esto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Oigan, ¿por qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, estos versículos breves que les he dado nos habla de un enemigo aparentemente ya vencido. El príncipe de este mundo, dice Cristo, ha sido juzgado, ha sido echado fuera. Y aquí se nos dice que por eso Cristo murió, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y nos dice ¿quién? El diablo. Entonces, si esto sucedió, y si Cristo dice que también el hombre fuerte viene, pero y hace su labor, pero que hay uno más fuerte que él que lo ata, la ilustración es Cristo venciendo a Satanás. Y si la Biblia nos dice que está atado, restringido, porque de verdad, veamos otra vez esa explicación, un mundo entero en tinieblas y unos poquitos tenían la luz. Unos poquitos de Israel, porque no todos en Israel, unos pocos en Israel tenían la luz. Recuerden que era tan terrible la situación en dado momento que Elías creyó que solo él quedaba. Solo yo he quedado. Han destruido tus altares, matado a los profetas tuyos, Dios mío, y solo yo quedo. Y la promesa de Dios le dice, yo me he reservado, o yo haré que queden 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal, ni lo han besado. Entonces imagínense el mundo entero, solo 7,000. Y todos los demás impíos bajo el gobierno de Satanás. Ahora viene la luz del mundo, Jesucristo. Y por medio de su muerte a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y viene el Espíritu Santo de Dios, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando habla esto, Cristo dice esas palabras. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, sentenciado. Entonces ahora pregunto, ¿cómo hacemos esos versículos
versus, porque hay gente que estudia la Biblia así, pensando que la Biblia dice una cosa, pero para aquí se contradice y entonces usted toma cuál de las dos. No, no hay contradicción. ¿Cómo armonizamos? Que en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo nos hable de una verdadera guerra. Y todo un trimestre estuvimos estudiando la armadura de Dios, que hay que estar con la armadura puesta porque hay una guerra, Efesios 6. ¿Y cómo podemos armonizar eso con lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, entonces es así. Lo que quiero es que tengamos clara la doctrina. Hay un enemigo de Dios y por tanto de todos los que son de Dios. Y ese enemigo imperó en este mundo hasta la venida de Cristo. Y con la venida del Hijo de Dios, la luz del mundo, y con la venida del Espíritu Santo, comienzan entonces aquellos seguidores de Cristo a llevar la luz por todas partes. Y eso es lo que pasó. Ahora sí está Satanás impedido, no puede impedir el avance del reino de Cristo. Y en ese sentido está él restringido. Porque hoy por todas partes del mundo hay pueblo de Dios. Gente que cree en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados. Hay iglesias del Señor, mis hermanos, y eso tiene que alegrarnos. Hay iglesias del Señor en muchas partes que ni conocemos. Iglesias con diferentes nombres. Pero donde sea que se reúnen en el nombre de Cristo, que creen la Biblia, que esperan al Salvador, ahí tenemos hermanos. Entonces, ahora sí, habiendo establecido bien la doctrina, veamos lo que el apóstol Pablo nos dice con una seria advertencia. Que Satanás, que tenemos que actuar de cierta manera en la iglesia, esto es para la iglesia del Señor, con este propósito, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás odia a Dios, Satanás odia la creación de Dios, pero sobre todo odia a los que fueron creados a la imagen de Dios. No olvide esto, Satanás no ama a nadie, ni a los impíos. Él los odia y por eso los tiene rumbo al infierno y los impulsa al pecado. Odia a Dios, odia la creación de Dios, pero sobre todas las cosas odia a los que fueron creados a la imagen de Dios. Entonces, cuando hablamos aquí de que nosotros, dice Pablo, que él no ignora las maquinaciones. Lamentablemente muchos de nosotros, eso es lo que digo, ignoramos las maquinaciones. Y no tenemos ese discernimiento de ver en esta situación que estoy enfrentando, esto que estoy pasando. No hay una acción del demonio aquí. Pablo se los tiene que aclarar a ellos, a los efesios, y decirle: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué tiene el apóstol Pablo que aclararles eso? Porque cuando hay conflictos y problemas, que es lo que realmente ahorita llegamos aquí, se nos olvida que hay el demonio y nos peleamos con la persona. Y hacemos guerra contra las personas. Pero ahí dice que no es contra carne y sangre, que es una guerra espiritual. Entonces, si Satanás es nuestro enemigo y si hay una guerra espiritual, tenemos que aprender y tener bien claro de qué manera se actúa y por qué. Cuando leemos en la carta a los Efesios, capítulo 4, los versículos 12 y 13 y luego el 15, vamos a leer Efesios 4. Cuando él habla de la iglesia y su propósito, el versículo 12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y nos dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es importante por esta razón. Si ustedes y yo tenemos bien claro para qué hay una iglesia en el mundo, entenderemos cómo actúa el enemigo para obstaculizar y entorpecer este propósito de Dios en la iglesia. Dice aquí que el propósito de Dios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque lo que se quiere es edificar, construir el cuerpo de Cristo, y en esta ilustración es la iglesia como un edificio. Lo que estamos es levantando paredes, levantando un edificio para Dios. ¿Y cómo se hace? Dice que el propósito es llegar a la unidad de la fe, del conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios, o sea, un progreso en santidad. Y dice que hay que seguir la verdad en amor para crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. Lo volví a leer para que lo tengamos bien claro. Eso quiere Dios para nosotros. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Impedir eso. Impedir entonces que nosotros podamos progresar en santidad, que no seamos perfeccionados, es lo que él quiere. Que no edifiquemos el cuerpo de Cristo, sino que destruyamos. Y recuerden, en la primera carta, cuando habíamos estudiado las palabras solemnes que dijo Dios, el que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Usted está en el lado de la construcción o de la destrucción? ¿Está usted edificando el cuerpo de Cristo o está usted siendo de tropiezo y botando lo que otro está construyendo? Cuando nosotros no tratamos entonces el pecado bíblicamente, comenzamos a ponernos del lado del enemigo y dejar que él tome ventaja. En este caso, había un caso de pecado. Pensemos, sea aquel de la inmoralidad, sea el de las ofensas contra Pablo, pero había un problema de pecado que resolver. Si ese problema de pecado no se trata bíblicamente con la regla clara del amor y la santidad, le hemos abierto brecha a Satanás, él gana ventaja. ¿Cómo debemos verlo entonces en esta ilustración de guerra? La iglesia del Señor avanza como un ejército, conquistando. ¿Y qué quiere Satanás? Que retrocedamos. Eso es ganar ventaja, eso es ganar ventaja, nos hace retroceder. Hay pecado que tratar, y entonces aquí no querían perdonar al que ya estaba arrepentido, sin darse cuenta. Si ustedes hacen eso, si hay alguien verdaderamente arrepentido y no lo reciben de nuevo en la comunión, entonces ustedes le están retrocediendo, le están dando campo al enemigo, están haciendo algo que favorece los intereses de Satanás, porque hablamos de seguir la verdad en amor y de la unidad, y entonces todo lo contrario es lo que Satanás quiere. Piense en cada situación conflictiva por la que usted pase o nosotros como iglesia y veamos qué ayudaría a la unidad y al progreso en santidad y qué entorpecería ese propósito. Y así entendemos la maquinación de Satanás. Esa frase maquinación lo que indica es eso. Es un plan malévolo, bien trazado, pero nosotros deberíamos ser mejores soldados y estrategas para ver qué quiere Satanás aquí y hacer lo contrario de lo que Satanás quiere. Pero la triste realidad es que la mayoría de las veces vemos a la gente haciendo lo que Satanás quería que ellos hicieran. Entonces, por ejemplo, en otra carta también él nos habla de cómo se cede ante Satanás. Efesios 4, a partir del versículo 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice: ni deis lugar al diablo. Entonces tenemos un buen ejemplo.
Cuando vienen situaciones que le llevan a usted o que me llevan a mí hacia el enojo, si nosotros no tratamos bien esa situación, si no lo tratamos en oración y siendo fieles a los principios de la palabra de Dios, ¿sabe qué hacemos? Darle lugar al diablo. Y así gana ventaja. Es que el enemigo maquina constantemente. ¿Cuáles son sus maquinaciones, por ejemplo, en lo que estamos leyendo hoy aquí? Crear brechas, romper la unidad, romper el vínculo. Nosotros nos enfrentamos a situaciones así, difíciles. Personas con las cuales es difícil tratar, sean creyentes o no. Y pudiera ser que se nos ocurre la idea, lo mejor es aislarme de la persona. Esa es una solución y parece que funciona así. Si ya no nos vemos, entonces no tenemos problema. Si no nos hablamos, ya no va a haber problema. Pensemos en una pareja. El esposo y la esposa tienen un problema. Y van al psicólogo, cristiano que llaman, y dicen, dense un tiempo. Eso es darle lugar al diablo. No hay que darse ningún tiempo. La Biblia dice, no, se separen. Lo mismo en otras situaciones. Y vean la solución. Es cierto, si se separan un tiempo, van a estar tranquilos porque ahorita están en un momento que ni se soportan. Entonces, humanamente, es bastante bien, sí. Lo que había que hacer es separarse. Pero eso va a ocurrir en todas nuestras relaciones. Tal vez sea usted con su hermano, su primo, con su tío, con su papá, con quien sea. Hay problemas, entonces separémonos. No nos hablemos un tiempo. Esa no es solución cristiana. Esa es la solución del mundo. Vean ahora entonces, para que veamos cómo Cristo es glorificado. Si una pareja tiene un problema y vienen a Cristo y a una consejería verdaderamente bíblica y de aquello que parecía que ya estaba por destruirse, Dios lo reconstruye y se restaura, ¿no es Dios glorificado en esto? Pero Satanás no quiere eso. Y entonces viene con el consejo, mejor dense un tiempo, váyase cada uno a vivir a otra parte. Y lo mismo entre nosotros. No es la separación. Dios es glorificado en que aquellos que no se llevaban tan bien y que parece que cada vez que conversaban había una discusión, ya no pase eso. Y sepan tratarse respetuosamente. Por eso habíamos visto también recientemente, ¿cómo se combate eso? No ande evaluando la vida de los demás constantemente, que a algunos parece que ese es el ministerio que tienen. De evaluarlo, por dónde va el otro. Cada uno tiene que responder a su Señor. Y todos estamos en diferentes grados de madurez espiritual y de santidad, así que no estamos evaluando constantemente la vida del otro para entrar en conflictos. Claro que sí, si hay pecado, pecado es pecado y debe ser tratado bíblicamente. Aquí entonces en 2 Corintios, de eso es de lo que está hablando el apóstol. ¿Qué hay que hacer entonces con esta persona? Perdonarlo, y perdonarlo es, ya no lo trate como si él no se hubiera arrepentido. Trátelo como que verdaderamente se arrepintió. Cuando estuve considerando este tema, veía yo que Satanás tiene huestes espirituales de maldad. Huestes. Esa palabra, huestes, piénselo, millones de demonios en todas partes, observando lo que usted hace, qué es, por qué lado le puede tentar. Y me puse a pensar que Satanás comete todos los pecados del mundo menos uno. ¿Sabe cuál pecado no comete Satanás y los demonios? La ociosidad. Nunca está ocioso. Siempre está maquinando el mal. Siempre, día y noche, no se cansa. Así que entendamos con quién estamos peleando. Está decidido a destruirlo a usted. Está decidido a destruir su familia. Está decidido a destruir una iglesia que es bíblica. Ahora, si la iglesia es mundana y está comenzando a escuchar las voces del mundo, casi no los molesta. Entonces,
entendiendo esto, que Satanás no es ocioso, es laborioso para el mal y que está observándolo para ver cuál es su punto débil, en qué falla. Y por ahí es por donde le va a tentar. Satanás no tienta en lo que sabe que usted no va a caer. Hebreos 12:15, hace poquito habíamos tenido en nuestra confesión de fe, Hebreos 12:14, que decía que seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad pueden ser estorbadas por lo que dice el versículo siguiente. Mirad bien, versículo 15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vuelvo a insistir, mis estimados, entendamos que el asunto no es individual. Por una raíz de amargura, muchos son contaminados. Por tolerar el pecado, por no tratar el pecado bíblicamente con el método que Dios nos da, Mateo 18, a solas tratando de ganar a su hermano, con testigos tratando de ganar a su hermano, y traído a la iglesia si no se arrepiente, y la iglesia tratando de ganarlo para Cristo, que se arrepienta, que deje su mal camino, que se comporte como lo que profesa, que dice que es un hijo de Dios. Pero si no, va a contaminar a muchos. Nosotros necesitamos tener entonces una actitud misericordiosa, amorosa para con aquel que ha tropezado, pero que está dispuesto a arrepentirse. Eso es lo que le faltaba a los corintios. Como que no querían perdonar. Es que lo que dijo, supongamos, o es que lo que hizo, si fue algo que hizo, lo dijo. No, mejor que no venga a esta iglesia, que se vaya a otra. Esa no es nuestra actitud. Esa es, si ya hay una raíz de amargura, algo que contamina la iglesia, tiene que ser extirpado, y eso lo vimos bastante. Pero si esa persona se arrepiente y quiere caminar con nosotros, hizo un pacto un día con nosotros, no seamos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que se llama. Enojado porque el papá perdona al hijo. ¿Qué quería este? Ustedes conocen la parábola, ¿verdad? Un hijo menor que pide su herencia, lo cual es una falta de respeto grandísima. Porque al pedir la herencia, lo que está diciéndole al papá es: mejor se muriera usted para que ya me den lo que me toque. Se va, desperdicia su herencia, pero Dios trata con él y él se arrepiente y viene y el padre lo recibe, y el hijo mayor no le gusta eso. Yo digo, sabemos a quién está hablando ahí el Señor, a los fariseos, y sí, pero es que esa es una actitud que también cristianos toman, que no quiere que Dios perdone a alguien. Es que ese sí, yo no quiero que Dios lo perdone, lo que quiero es que lo mande al infierno. Eso es lo que estamos diciendo. Que lo merece, sí, pero usted también lo merece. Y a usted Dios lo perdonó, perdone. Perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así no damos ventaja a Satanás. Así no damos lugar al diablo. Pero si hay en nuestro corazón falta de misericordia, y si hay en nosotros un actuar como el del mundo, entonces estamos dando lugar al enemigo. Hay diferentes casos, como ustedes saben, de excomuniones. Y si alguien que ha sido excomunicado se comprueba que verdaderamente se arrepiente, mis hermanos, la Biblia nos manda a recibirlo. Ahora bien, la iglesia tiene que actuar con prudencia. En cierta ocasión, los ancianos de esta iglesia enfrentamos un asunto con alguien que había sido excomunicado y al cual le presentamos las opciones de cómo sería eventualmente si él pensaría otra vez formar parte de esta iglesia.
Y hay unas condiciones. Y él, interpretando mal este versículo, dice, no, ahí nada más lo que dice es que lo reciban. Estamos asumiendo mucho leyendo de esa manera. La iglesia tiene, y los ancianos, el deber de primero probar si aquel arrepentimiento es verdadero, si se ha dejado, supongamos si es un vicio, un pecado, si ya se ha dejado. No tenemos por qué exponer la iglesia a una persona que tal vez ni siquiera es convertida. Entonces, en prudencia, los ancianos establecen espacios y dicen, vamos a dar un espacio de X meses o un año. Esa prudencia tenemos que pedirle al Señor, pero de ninguna manera tenemos que asumir que es que alguien hizo lo que le dio la gana, inmoralidades o habló mal contra el Señor y la iglesia y trajo afrenta al cuerpo de Cristo y después viene la otra semana y que tenemos que recibirlo de manera inmediata. No creo que sea lo que el Señor nos manda. No, actuando con prudencia, si se demuestra que hay arrepentimiento, que hay ahora sí una disposición de ser restaurado, aquí estamos para ayudarlo, porque lo que queremos es ganar esa alma. Entonces, mis estimados, creo que olvidamos muchas veces, y más bien con demasiada frecuencia, que hay una actividad diabólica y que esa actividad diabólica lo que busca es entorpecer el avance del reino de Cristo. Necesitamos tener una mentalidad de guerra. ¿Ustedes creen que Satanás está contento que ahora vamos a abrir iglesia, un esfuerzo misionero de esta iglesia en centro de San José? Más céntrico no podía quedar, en el centro, en el bulevar. ¿Creen que él está aplaudiendo? Él va a ver cómo daña a los que se involucran en el servicio a Cristo. Él va a ver cómo daña. ¿Y cómo se pelea esta batalla? De rodillas, en clamor que Dios nos libre de ceder ante las acechanzas del enemigo. Él está tramando. Eso de maquinaciones, tengámoslo aquí. Él está viendo a ver de qué manera nos pone una trampa para hacernos caer. Es dolorosísimo, mis hermanos, cuando uno se da cuenta que alguien, un predicador o una iglesia que iba bien, que empezó bien, y uno decía, pero eran bíblicos y qué bien predicaba. No, ya no. Se descuidó, terminó mal. Y eso es, no estaba alerta, se le olvidó que esto era una guerra. Lo que más lleva gloria a Dios en este mundo, óiganme, lo que más lleva gloria a Dios en este mundo es el avance del reino de Cristo. Entonces ya de ahí sabemos que es lo principal que quiere el enemigo, obstaculizar el reino de Cristo. Nosotros vamos con esta convicción, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia avanza como un ejército. Tenemos un enemigo terrible, incansable. Pero ¿cómo es que tenemos esa victoria? ¿Y cómo es? Apocalipsis 12:11. ¿Lo recuerdan? Siempre lo repito y tenemos que memorizarlo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está la victoria, en la sangre derramada de Jesús en el Calvario. Ahora bien, usted, ¿cómo pelea usted contra el diablo en su vida personal? ¿Es la sangre derramada del Calvario la victoria suya también? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Satanás? ¿Será usted de esos a los que Satanás tiene más agarrados que ni siquiera creen en él? En la escuela dominical leímos uno de los versículos de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Lo cual nos dice que el estado del ser humano es tan grave porque ni siquiera tiembla como un demonio. Cree que se va a escapar de ese juicio. El llamado es para todos.
Si usted no tiene victoria en su lucha contra Satanás, tiene que reflexionar por qué. Y aún peor, si usted ni siquiera tiene lucha contra Satanás, ¿qué sucede? ¿De qué lado está usted? ¿Cómo es que usted puede vivir así? ¿Por qué todo va tan bien? Eso no es buena señal. Hay una lucha porque ese enemigo nos quiere separar de Dios. ¿Y cómo hace el Satanás para separarnos de Dios? Con el pecado. El pecado es lo que separa de Dios. Y así tiene a este mundo en oscuridad. Pero usted, aunque esté ahí sentado y venga a la iglesia, igual puede estar separado de Dios porque no ha tratado el asunto de su pecado. Hasta que por la fe en Jesús sus pecados sean lavados. ¿Cuál es su esperanza de victoria? ¿Cuál es la esperanza de victoria de los cristianos? Ellos le han vencido. Y así tenemos que ir como un ejército diciendo, vamos confiados de que hay victoria por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, de los que están peleando la batalla. Y la actitud, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero si no podemos ni siquiera en un conflicto ceder, valoramos demasiado el yo. Ese egoísmo nos impide avanzar. Y ahí estamos, no podemos avanzar. Usted no puede avanzar porque no perdona, porque sigue en aquel ciclo. Deje eso ya, es del pasado. Viva para Cristo, perdone. Mire lo más importante, el avance del reino de Cristo. Cualquiera que sea el pecado que le esté apartando a usted de Cristo, hay esperanza. Y si usted es miembro de la iglesia y está teniendo problemas de pecado y está siendo vencido, su deber es buscar aquí, para eso hay pastores, para ayudarlo en la lucha contra el pecado, para pastorearle. No deje que eso llegue a hacerse tan grande que daña a la iglesia de Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Fue leída y hemos procurado entender lo que hemos leído. Una vez más suplicamos, Espíritu Santo de Dios, haz penetrar esta tu palabra a la mente y corazón de cada uno. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido necios e ingenuos, olvidando la guerra en la que estamos. Y que haya entre nosotros entonces la alegría de servir juntos a Cristo. Lo pedimos para la gloria de nuestro Salvador Jesús. Amén.